Hola. Sí, ya Eh, vimos, ingeniero. bien, ya metamorfismo de contacto, entonces les decía de que directamente, pero habíamos visto algunas figuras sobre esto ya, ¿no? Bueno, Sí, vamos ingeniero. a ver. Vamos a ver. Ya. Vamos a entrar entonces a Internet. Veamos entonces acá. Esta figura la están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. Bien. Acá, en esta figura nos está resumiendo todos los tipos de metamorfismo. Hay un metamorfismo entonces de contacto, hay un metamorfismo dinámico o de dislocación y hay un metamorfismo regional. En este dibujo entonces están los tres metamorfismos. Veamos el metamorfismo de contacto. Metamorfismo de contacto tenemos acá. Entonces, metamorfismo de contacto, lógicamente, como el nombre lo dice, se origina en el contacto que hay entre un cuerpo plutónico que en este caso está dibujado en rojo, un cuerpo plutónico, ya ustedes saben que es un cuerpo plutónico, ya saben que es una cámara magmática, ¿verdad? Cuando está activa todavía, está caliente la cámara, entonces de tal manera que ahí hay mucho calor y toda la roca que está en contacto con esa cámara magmática, lógicamente está afectada por el calor de este magma, de la cámara. Entonces va a producir metamorfismo en esa zona, en una zona alrededor de, de la cámara magmática. A eso se denomina metamorfismo de contacto. Lógicamente el metamorfismo de contacto no está en todas partes, ¿verdad? Con la misma intensidad, porque aquí en la parte donde directamente hay un contacto entre la roca adyacente, que puede ser cualquier tipo de roca, puede ser una roca sedimentaria, puede ser una roca metamórfica o puede ser otra roca ígnea, pero que ya están frías, por supuesto, ya están rocas, ¿no es? Y aquí hay esta cámara magmática nueva, ¿no es cierto?, con magma caliente. Entonces va a metamorfizar todo lo que está a su alrededor, pero no con la misma intensidad, decía yo, porque las rocas que están en pleno contacto van a sufrir. Bien, les decía entonces que vamos a ver el metamorfismo de contacto, ¿verdad? El metamorfismo de contacto se realiza, se efectúa, se da a partir de una cámara magmática que se ha intruido, que se ha metido entre rocas preexistentes. Decía yo, cualquier otro tipo de roca, por ejemplo, la roca sedimentaria, que en este caso puede haber roca metamórfica y puede haber o rocas ígneas incluso en ese mismo lugar. Entonces, cuando el magma caliente intruye, va a metamorfizar a todas las rocas que están a su alrededor, ¿verdad? Pero no lo va a hacer con la misma intensidad, porque las diferentes rocas van a recibir el calor o la temperatura de este cuerpo magmático, de la cámara magmática, con diferente intensidad de acuerdo a la distancia que esté desde la cámara magmática hasta la roca, ¿verdad? Por ejemplo, todas las rocas que están en contacto mismo con el plutón o con la cámara magmática recibirán mayor temperatura. Por lo tanto, el metamorfismo ahí será de mayor grado, porque así se lo mide al metamorfismo con grados metamórficos. O sea, hay metamorfismo de grado bajo, metamorfismo de grado medio y metamorfismo de alto grado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la distancia que hay desde la cámara magmática, que es la que produce calor,
al cuerpo que se está metamorfizando. Entonces, todas las rocas que estén en contacto directo con la cámara magmática tendrán más temperatura y por lo tanto tendrán un grado metamórfico más alto. Y a medida que nos alejamos, por ejemplo, otro cuerpo, enseguida vamos a ver otro ejemplo, un cuerpo que esté más alejado, o mejor, esta misma roca, pero aquí en este lugar, tendrá grado metamórfico bajo, ¿verdad? Porque está a mayor distancia. Así se nombra el metamorfismo, de bajo grado, de mediano grado y de alto grado. Entonces, de tal manera que si nosotros unimos con una línea imaginaria, a los grados, a los mismos grados de metamorfismo o a los mismos grados de temperatura, vamos a trazar una curva, por ejemplo, una línea. Por ejemplo, acá, esta línea punteada está uniendo puntos de la misma temperatura y por lo tanto tendrá el mismo grado metamórfico, ¿verdad? Otra, si trazamos otra un poco más alejada, también la trazaremos por acá y tendremos también una línea uniendo puntos con otro grado más bajo de metamorfismo y de temperatura. Y así podemos trazar varias líneas. A esas líneas punteadas imaginarias que nosotros trazamos es lo que llamamos aureolas de contacto. ¿Saben ustedes qué es una aureola? Mm, sería como una corona, Inge. Así es, la coronita que llevamos nosotros los santos. Enseguida le vamos a mostrar la que está, ¿verdad? Allá en la figurita, emois, no sé cómo se llaman, que están, que también presenta acá están. Se los mandé por WhatsApp. ¿Lo tienen? Sí, Inge. Bien, esa es una aureola. Entonces, así también podemos dibujar aureolas alrededor de un cuerpo caliente, en este caso una cámara magmática. Y cada aureola nos estará mostrando diferentes grados de metamorfismo. Entonces, en cada una de esas aureolas se originará diferentes tipos de rocas metamórficas, unas de grado alto metamorfismo, otras de grado medio y otras de grado bajo de metamorfismo. Enseguida vamos a ver esos ejemplos. ¿Se entendió lo que es metamorfismo de contacto? Sí, Inge, entonces dentro de cada aureola, ¿no? Como usted decía, que podemos dibujar de manera imaginaria en, en la cámara magmática, habrá distintos tipos de metamorfismo según el contacto, ¿no? Sí, no en la cámara magmática, no en la cámara magmática, sino alrededor de la cámara magmática están las aureolas. Imaginarias alrededor de la cámara magmática, ¿no? Claro, claro, alrededor, no dentro de la cámara, porque en la cámara magmática hay magma, pues ese magma no se va a metamorfizar. La que se va a metamorfizar son las rocas que están en contacto con ese cuerpo caliente. Listo, Inge, muchas gracias. Ya, a eso llamamos metamorfismo. Ahora, lo importante entonces de todo esto y para todos los metamorfismos, pero empecemos explicándolo aquí, es de dónde provienen los factores que han dado lugar al metamorfismo, en este caso de contacto. Y vamos a estudiar lo mismo para cada metamorfismo, pero en este caso de metamorfismo de contacto, ¿de dónde provienen los factores? Por ejemplo, analicemos la temperatura. Habíamos dicho al comienzo de que la temperatura es el factor más importante para el metamorfismo. La temperatura sola puede originar metamorfismo, pero los otros factores como la presión, los fluidos químicamente activos y la deformación de la roca no producen metamorfismo si están solos, si se producen solos. Pero
La temperatura sola puede producir metamorfismo, sin que haya presión, sin que haya un fluido químicamente caliente y sin que las rocas que se van a metamorfizar tengan deformación. Entonces, pero mejor, el metamorfismo se da mejor, se produce el mejor metamorfismo cuando actúan todos los factores. El factor temperatura, el factor presión, el factor fluido y el factor deformación. Entonces será un metamorfismo completo. Bien, analicemos acá. Ustedes van a analizar, ¿de dónde proviene la temperatura para el metamorfismo de contacto? Pregunto. Cámara magmática. Bien. ¿Quién respondió? Villarroel Quispe, Fernando Enrique. Sigo con la pregunta. Usted por ahora no responde hasta que yo le diga que sí, Villarroel. Entendido. ¿De dónde proviene la presión? ¿Qué tipo de presión? De presión, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay, ya lo hemos estudiado en los puntos más anteriores de este tema, presión confinante y presión dirigida. Aquí, ¿qué tipo de presión va a haber para el metamorfismo y de dónde va a provenir? Pregunto. Proviene de las mismas rocas, la presión de ahí, y sería la presión confinante. La presión confinante. La presión confinante, correcto. Entonces, está de ahí, ¿no es cierto? Confinante quiere decir que la presión proviene de todas partes, ¿verdad? Para producir el metamorfismo en estas rocas. Ahora, seguimos con pregunta. ¿De dónde provienen los fluidos químicamente activos para que se produzca el metamorfismo de contacto? Del magma, ingeniero. ¿Quién? De la Tenósfera. A ver. ¿Quién respondió? Saavedra, dije del magma. Del magma. Del magma. ¿De dónde está el magma? Está en la cámara magmática. En la cámara magmática. O sea, de este cuerpo magmático es lo que provienen los fluidos químicamente activos, ¿verdad? Porque este cuerpo se está enfriando, lógicamente que se está enfriando. Ustedes saben de que si este cuerpo está caliente y las rocas de alrededor están frías, ambas van a intercambiar sus temperaturas. Entonces, este que está caliente se va a enfriar porque las rocas que están acá son frías. Y estas que están frías se van a calentar hasta que va a llegar un momento en que se van a poner en equilibrio las dos temperaturas y el cuerpo se habría enfriado, ¿verdad? Y esta roca de acá se habrán metamorfizado y finalmente todo se quedará frío. Todo quedará frío porque la temperatura finalmente se va. Pero ya produjo sus efectos, ¿verdad? Bien, provienen del fluido, los fluidos químicamente activos de acá de la cámara magmática. Seguimos. ¿De dónde, cómo se produce la deformación de las rocas en este lugar? Por la orogénesis. Por la orogénesis, correcto, porque aquí vemos que hay una montaña, entonces la montaña fue originada por una orogénesis y la deformó a la roca. La plegó, pero también seguramente la rompió porque porque esto no es goma, pues, ¿no? Son plásticas, algo plásticas son las rocas, pero cuando se pliegan, ¿verdad? Se producen fracturas también. Entonces todo está fracturado. Entonces eso facilita, esa fractura facilita para que los fluidos químicamente activos entren en la roca, penetren en la roca y ayuden a metabolizar, porque van a agilizar el metamorfismo, porque son catalizadores, tanto la deformación de la roca como el ruido son catalizadores, es decir, colaboran para que se produzcan las reacciones químicas y por lo tanto el metamorfismo. ¿Y quién respondió? Salazar, ingeniero. Ya.
Entonces, eso es lo importante de cada metamorfismo. En cada metamorfismo tenemos que saber de dónde provienen los ruidos químicamente, de dónde provienen los factores que hacen el metamorfismo. Seguimos. Metamorfismo dinámico. El metamorfismo dinámico, como su nombre lo indica, o de dislocación también se llama, se producen por la dislocación o fractura. Dislocarse es fracturar, ¿verdad? Por el movimiento de dos bloques, por fallas que se producen. Se produce una falla, por ejemplo, acá esta roja, son dos fallas que se han producido y que ahí en esa falla, a través de esa falla, se ha generado temperatura, calor, ¿verdad? Por la fricción que hay de estos dos bloques que se han movido uno respecto de otro, ¿verdad? Este ha bajado, ¿verdad? Con respecto del otro, entonces había un roce ahí se produce la generación de temperatura y ahí se produce metamorfismo dinámico o de dislocación. Lo mismo aquí. Eso es metamorfismo de dislocación. ¿De dónde proviene entonces aquí la temperatura? Pregunto a cualquiera. De la fricción, ingeniero. ¿Quién contestó? Negrete. De la presión. ¿Qué originó la presión? O sea, ¿de No, dónde proviene? de la fricción, ingeniero. O sea, usted dijo que o sea, la roca se rompe y crea una falla y una se va para abajo, entonces la fricción crea temperatura ahí. Exactamente, de la fricción. De ahí proviene la temperatura. ¿Quién respondió? Negrete, ingeniero. Ya. Ahora, cualquiera puede responder, ya lo dije, ¿verdad? Ahora, para que no digan que, bueno, no me deja responder, no. Después de cada punto responde cualquiera. Después, acá, correcto. ¿Y de dónde proviene o qué presión actuará para que se produzca el metamorfismo dinámico? Pregunto. Presión dirigida. ¿Actuarán acá los fluidos químicamente activos? Pregunto. No, ¿Por qué? porque el calor lo estamos obteniendo de la fricción y en una falla es, como usted decía, cuando el movimiento de dos bloques, ¿no es cierto?, cae uno sobre otro, eso genera la temperatura. Entonces no habría interferencia de los fluidos químicamente activos, a no ser que sea una fisura y salga magma de la astenosfera. Correcto, lo explicó. ¿Quién explicó eso? Villarreal, Quispe, Fernando Enrique. Ya, correcto. O sea, aquí no habría de dónde provenga fluidos químicamente activos, pero es posible que cerca de por ahí haya fluidos químicamente activos. Justamente eso empiezan a subir por la falla y pueden ayudar al metamorfismo. ¿Verdad? Sí, Y error, ¿no? sí. Ya, ¿qué más? Entonces, ¿y aquí qué más tenemos? ¿Y la deformación de la roca existe? Sí. ¿Cómo? Si hay por fisura, ¿no es cierto? Si está hecho si es una falla, lógicamente la roca, ¿no es cierto? Una placa va a bajar o un bloque va a bajar uno sobre otro, ¿no es cierto? Entonces, al hacer ese movimiento, las rocas que estaban en ese mismo lugar, se van a mover, originando justo en el lugar de la falla que se descompongan, que se deshagan las rocas o que Correcto, tengan fractura. correcto. ¿Quién respondió? Villarreal, Quispe, Fernando Enrique. Correcto. Ahí se produce deformación, porque no es una sola línea esto. Alrededor de esta línea hay muchas fracturitas chicas, porque se rompe, pues no es que se corta la cosa como con un cuchillo, ¿no? No, se rompe por los esfuerzos, entonces esta falla tiene influencia en la roca, pero no en una línea, sino en una distancia bastante importante, que pueden tener 10, 20 metros de espesor, y en toda esa zona, ya lo vamos a ver en dibujo, en toda esa zona habrá
deformación de la roca y habrá metamorfismo. Bien. Seguimos. El metamorfismo regional. El metamorfismo regional se produce generalmente en las raíces de la montaña. Aquí tenemos una montaña y en sus raíces, ven ustedes que la montaña esta tiene raíces, todas estas son las rocas que están en las raíces. Las raíces teniendo en cuenta el término, ¿verdad? Como un árbol tiene raíces enterradas, acá también una montaña tiene, de la misma roca de la montaña, tiene enterrada. No es que la montaña empieza aquí y por debajo ya hay otra cosa, hay otra roca, no. Cuando nosotros miramos una montaña, cuando miramos un cerro, tenemos que pensar que por debajo de ese cerro existe de la misma roca del cerro, enterrado. O sea, el cerro está, su parte del cerro está enterrado. No es que sobre el piso tenemos un cerro como cuando colocamos una piedra o un objeto encima de una superficie, por debajo no hay nada, no. En el caso de la montaña, parte de la montaña está por debajo, como la isostasia, ¿verdad? Como el equilibrio isostático, como el hielo en un vaso de agua. El hielo en un vaso de agua, no, el hielo no está sobre el agua, parte del hielo está metido. Lo mismo que una montaña no está sobre la superficie, parte de esa montaña, de la litosfera, cuando hemos hablado de isostasia, parte de la litosfera está metida, ¿verdad?, en la astenosfera. De la misma forma, esto también, cada montaña tiene sus raíces. En esas raíces se produce metamorfismo. A eso se le llama metamorfismo regional, porque abarca regiones, no como este dinámico ni como el de contacto, que está en un lugar nomás, porque la cámara magmática es grande, pero no tiene más que unos kilómetros de largo, nada más. Y peor el dinámico, que es una falla que también puede tener algunos metros, algunos kilómetros, lo mejor de largo. Las montañas tienen miles de kilómetros o cientos de kilómetros, ¿verdad? Por ejemplo, la zona subandina o la cordillera oriental de nosotros tiene miles de kilómetros porque atraviesan a nuestro país de sur a norte y entra en Argentina todavía y entra en Perú todavía. Entonces, miles de kilómetros y debajo de esas montañas, de esas cordilleras, las cordilleras tienen metamorfismo de contacto, tienen raíces. Por eso es regional, porque abarca grandes regiones. Entonces, ahí hay metamorfismo regional. ¿Y qué es lo que actúa ahí? Analicemos. Este metamorfismo regional es el más importante de los tres. Tenemos por ejemplo, la temperatura. Voy a preguntar, ¿de dónde proviene la temperatura para el metamorfismo regional? Inge, Sí. para el metamorfismo regional, como abarca regiones también y son las raíces de la sierra, ¿no es cierto?, de las montañas, entonces podría obtener calor tanto de fricción y también de la cámara magmática. No vamos a suponer de que no hay cámara magmática por ahí. Además, la cámara magmática es chiquitita, pues, chica, Sí. en comparación de las grandes tensiones de una montaña. Sí. ¿Podría ser de la gradiente geotérmica? ¿Verdad? Considerando que la cámara... ¿Del gradiente geotérmico puede provenir la temperatura? Bien, el gradiente geotérmico. ¿Cómo? A ver, primero, ¿quién dijo del gradiente geotérmico? Yo, ingeniero. No lo estoy viendo. Aquí, ingeniero. Estaba en duda eso. Entonces, decíamos que, bueno, pregunté de dónde venía la temperatura y alguien me contestó del gradiente geotérmico. ¿Quién fue? Yo, ingeniero. ¿Su apellido? Gómez Franco. Ya.
Del gradiente geotérmico, obviamente, ¿verdad? Porque acá esto se produce en las raíces de las montañas, a mucha profundidad. Entonces, cada 32 metros o cada 31 metros se va aumentando la temperatura 1 grado. Y esto está a miles de metros de profundidad. Entonces tenemos el gradiente geotérmico. Bien, ahora, ¿qué tipo de presión actuará para el metamorfismo regional? La presión litostática. Presión litostática. La presión litostática. ¿Quién dijo? Ponca Viltra Araceli. Ya, la presión litostática. Correcto. O también que se la denomina, Ponca, pregunto. A cualquiera. Confinante. 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 ¿Qué otra cosa se le denomina también? ¿Quién dijo confinante? Villarroel, Christopher Enrique. Así es, Villarroel. Entonces, ¿qué otra cosa se le denomina confinante o qué? Hidrostática. Presión Hidrostática. ¿Quién lo dijo? Puma. Ingeniero. Ya. También, ingeniero, sería geostática. Geostática. No se usa mucho eso. Son las tres formas. Litostática, hidrostática y confinante. Bien. Esas son las presiones entonces que actúan acá. ¿Y actuarán los fluidos químicamente activos en este lugar para el metamorfismo regional? ¿Habrá deformación de la roca en este lugar? Sí, por la orogénesis. Por la orogénesis. ¿Quién lo dijo? Por la orogenia. Por los choques de dos placas. ¿Quién dijo primero por la orogenia? Salazar, ingeniero. Pero a mayor profundidad sería mayor presión que habría. Sí, en todos los lugares, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, como en las raíces de la montaña, habrá deformación de la roca. Por eso lo que nosotros vemos en la superficie, pliegues. Y por supuesto lo que no vemos justamente son los pliegues que están allá en las raíces. Pero la orogénesis actuó en toda la montaña, tanto en la superficie como en las raíces. Por lo tanto, hay deformación de la roca y por lo tanto hay ruptura por todas partes, ¿no? Fallas por todas partes. Bien, ya la anoté, Salazar. Ahora, ustedes decían que no había fluidos químicamente activos, pero sí los hay, porque como en este caso puede haber por ahí unos cuerpos cercanos, así también lo habíamos dicho para el metamorfismo dinámico, un cuerpo cercano y de ahí salen fluidos químicamente activos que pueden viajar por la fractura durante mucha distancia, ¿verdad? Y eso puede ayudar, ¿verdad? Pues se mete por la fractura, por la deformación de la roca y ayuda al metamorfismo regional también. Bien, están claros los tres metamorfismos, ¿verdad? Con todos sus orígenes de sus... Sí, factores, una pregunta, Inge, disculpe. Entonces, eso, como nos estaba explicando, entonces dentro del metamorfismo regional también habría dentro de sí mismo, ¿no es cierto?, lo que sería la de contacto y la dinámica. No. Puede darse, ¿no? Puede darse, por supuesto. ¿Cómo no? Si la orogénesis actúa en todas partes, ¿no? No va a escoger. Entonces, en la misma montaña puede darse todo. En la misma montaña puede darse allá en las profundidades pueden haber cuerpos plutónicos que se están enfriando. En las profundidades puede haber como que las hay de formación de la roca y en las profundidades puede haber todo tipo de factores que dan lugar a cualquiera de los tres tipos de metamorfismo. Estuvo bien su razonamiento, Villarroel. Villarroel, ¿no? Sí, ingeniero. Bien por el razonamiento. O sea que aquí, como lo mismo, ¿eh? Acá en esta montaña hay de todo.
Sí, Ahí pues, está. sí, eso, al ver todo eso y como usted explicaba el racional, me salió un poco la duda y entonces creí que todo podría actuar en uno mismo. Así es. Aquí vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, aquí este detalle de un metamorfismo dinámico. Aquí, ¿verdad? Son dos bloques formados por una misma roca, esta rosada. De pronto se fracturó ahí. ¿Y qué sucedió? Acá hay un detalle de eso. ¿Qué sucedió? Y fíjense cómo se ha transformado la roca. Esta roca que era rosada, que posiblemente sea un granito con cuarzo y feldespato, de pronto en esa parte, no en una línea, sino a través de una superficie ya de un cuerpo, no sé cuánto tendrá, no puede tener, como yo le decía, 50 metros, 30 metros, ¿verdad?, de espesor. Ahí se ha producido el metamorfismo y por supuesto ahí se ha producido, ha cambiado la roca ahí, se ha transformado, se ha metamorfizado, fíjense, y ya no es un granito como era acá, sino se transforma en una milonita, fíjense, en una milonita que es una roca metamórfica, producto del fracturamiento, perdón, de la roca granítica. Esto era originalmente la roca, fíjense, visto al microscopio, era un granito, esto, ¿verdad? La roca origen, digamos, el protolito, le dicen, pero no importa eso. Esta es la roca origen, es granito, así estaba. Y después del metamorfismo en esta región, se cambió a una milonita de esta manera. ¿Se entendió el efecto del metamorfismo dinámico? Sí, Bien, vamos a ver otro ejemplo acá. Aquí. Fíjense, metamorfismo de contacto con sus aureolas. Metamorfismo de contacto dice que afecta a rocas pelíticas, o sea, cuando el metamorfismo está afectando a rocas pelíticas. ¿Se acuerdan, no? De las rocas pelíticas. La pizarra, la filita, esquitos. No, señorita, no. Yo he dicho ejemplos de rocas pelíticas. La, No, la arcilita. arcilita. Un ejemplo de samita. La arenisca. La arenisca y de una cefita, El conglomerado. el conglomerado. Qué fácilmente se olvidan ustedes las cosas, ¿no? Y el tema de examen. Bien, entonces, una arcilla, o sea, el metamorfismo va a dar resultados diferentes de acuerdo a qué roca ha afectado. Si es a una arcilita, si es a una arenisca y si es a un conglomerado. Es más, eso sería en cuanto a la sedimentaria, e incluso si afecta, puede haber afectado a una caliza, o sea, a una roca química. También puede haber afectado a cualquiera de las rocas ígneas, imagínense, y tendrán diferentes resultados. Lo puede afectar también a otra roca metamórfica, así lo vimos. Entonces, tenemos diferentes situaciones. Entonces, aquí nos está mostrando, en esta primera figura, cómo hay aureolas donde el metamorfismo da lugar a la presencia de ciertos minerales. Fíjense, los minerales que podemos ver en un metamorfismo. Por eso decimos, si vamos al campo, nosotros no vamos a ver estas cosas en el campo. ¿Acaso vamos a ver las aureolas si son líneas imaginarias? No vamos a saber porque ya todo está movido. No lo vamos a ver a Plutón ya. Solamente vamos a encontrar por ahí de paso a una roca metamórfica. Y tenemos que saber qué roca metamórfica es, cuál fue el metamorfismo que la originó y cómo sabemos qué roca es. ¿Es de alto metamorfismo, de bajo metamorfismo, de mediano metamorfismo? Todo eso lo tenemos que saber ya mediante una investigación. Lo único que hacemos nosotros es agarrar la roca esa que nosotros no sabemos qué es en el campo, no tenemos mucha capacidad. Algunas cosas podemos definirlas en el campo, pero no todas. Las rocas metamórficas no las podemos definir, ni las rocas ígneas. Solamente en el campo podemos decir, esto es una roca metamórfica. Esto es una roca ígnea.
y nada más. Pero no podemos saber qué roca ígnea es ni qué roca metamórfica es. Para eso tenemos que llevarla al laboratorio. En cambio, las rocas sedimentarias sí. Nosotros podemos ir al campo y podemos decir, esto es un conglomerado, como ya lo hemos visto en alguna foto, ¿verdad? Esto es un conglomerado, esto es una arenisca, esto es una arcillita, esto es marino, esto es continental. Muchas cosas se pueden decir de las sedimentarias, pero de las metamórficas y de las ígneas no. Entonces, cuando encontramos de pronto nosotros un pedazo de roca en el campo, o un afloramiento, hay un cerro donde tenemos roca metamórfica, digamos, porque también se la puede diferenciar en el campo la ígnea de la metamórfica. Lo que no podemos hacer es qué ígnea es, ni qué metamórfica es, pero sí se las puede diferenciar ígneas de metamórfica. Entonces decimos, ya, esto es una metamorfita, correcto. Entonces, ¿pero qué metamorfita es? No sabemos. La llevamos al laboratorio y allá, de acuerdo a sus minerales, al microscopio, en el microscopio ya vamos a definir. Si encontramos una clorita, una muscovita, estos minerales, la clorita y la muscovita, son propios del metamorfismo de contacto. Ya eso debemos saber. Nosotros no estamos aprendiendo estas cosas, obviamente, porque no estamos estudiando geología, pues no solamente para el conocimiento de ustedes, cómo podemos diferenciarlo, nada más. Entonces, si encontramos clorita, decimos, esta clorita se origina a una temperatura baja, más o menos, miren, de 400 grados. Estamos en un metamorfismo de contacto. Después, si encontramos biotita y andalucita, otra propia del metamorfismo, la andalucita, ya está un poquito más de metamorfismo un poco más alto, mediano. Después la sillimanita y la cordierita también son minerales de contacto. Y también decimos de alto grado de contacto, de 500 a 700 grados. ¿Se dan cuenta? Porque hemos encontrado estos minerales en esa roca. De esa manera podemos definir y ya podemos dibujar en nuestro cuaderno estas cosas, ¿verdad? Metamorfismo de contacto que afecta a rocas carbonatadas, o sea, a rocas químicas. Miren ustedes lo que pasa acá. Acá, si tenemos una roca química, una caliza, ha sido afectada. Que si encontramos, ¿verdad? Mármol, el mármol es una roca metamórfica, ¿verdad? De origen químico, que se metamorfizó la caliza, ¿verdad? Eso nos estará indicando un bajo grado metamórfico. La dolomita, un poquito más alto, con minerales como la forsterita. La clorita, otra vez, miren ustedes acá, aquí habíamos visto clorita, aquí también, a 400 grados más o menos, así lo habíamos dicho. Serpentina, calcita, y así. Granates, miren, granates de alto grado de metamorfismo. La buliastonita, el dióxido, y aquí está. O sea, esto pueden verlo ustedes por curiosidad para ver cómo se forman las aureolas de contacto. Acá tenemos otro metamorfismo de contacto, lo mismo de roca de caja, es un protolito, dice, no dice qué es el protolito, es la roca que se va a metamorfizar. Pero tenemos acá una instrucción, Hornfels de bajo grado, Hornfels de grado intermedio, Hornfels, son rocas metamórficas muy raras, estas de grado alto, ¿verdad? Que no nos indica cuáles son los minerales que tenemos que pillar para saber si es alto, bajo o mediano. La temperatura, por supuesto, incrementa así, y lo mismo es esto, también la temperatura incrementa hacia los plutones. Este cuadro nos resume los tipos de metamorfismo que podemos encontrar según los factores, ¿verdad?, que afectan. Por ejemplo, acá la temperatura, la presión, la profundidad. ¿Verdad? No está tomando en cuenta la deformación, porque solamente la deformación de la roca y los ruidos químicamente activos son que ayudan a la reacción, ayudan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos metamorfismo, por ejemplo, el metamorfismo. Cuando la temperatura es el metamorfismo de contacto, ¿qué característica tiene? Necesita mucha temperatura, miren ustedes, de 800 a 1000 grados centígrados, ¿verdad? La profundidad no es necesaria que sea muy profundo. A 10 kilómetros de profundidad ya se puede producir
Entonces tiene que haber nomás también su profundidad, 10 kilómetros, porque allá habrá presión, ¿verdad? Habrá presión confinante, ¿verdad? Y temperatura entre 800 a 1000 grados centígrados. El metamorfismo regional, sin embargo, ¿verdad? Se da a una temperatura parecida también a la del contacto, pero esa temperatura ya no es producida por, habíamos dicho, ¿verdad? Por un contacto de un cuerpo plutónico, sino por el gradiente geotérmico. Por eso necesita mucha profundidad, entre 40, más o menos 40 kilómetros, ¿verdad? Están kilómetros, a 40 kilómetros de profundidad, a las raíces de la montaña, ahí se produce metamorfismo regional. Y por supuesto, y aquí estamos viendo las presiones. A esta temperatura, ¿qué presión habrá? A esta temperatura, 10 kilobares, ¿verdad? Y así va mostrando la presión también, confinante, por supuesto, para regional. Y el metamorfismo de subducción, en la zona de subducción, nosotros sabemos que hay, ahí también, no lo hemos visto este metamorfismo, pero más o menos sabemos de que se trata de un metamorfismo dinámico, porque hay generación de temperatura por la fricción, ¿verdad? Y aquí le llaman de subducción. ¿Qué más? Entonces, aquí se produce esta subducción a mucha temperatura, no, perdón, no tan alta, de 600 grados centígrados más o menos, pero a mucha profundidad, porque subduce, y bueno, allá cerca de la astenosfera, ya es lo que se funda otra vez y produce metamorfismo, ¿verdad? A una profundidad de 80 kilómetros aproximadamente, y las presiones, bueno, son también elevadas, ¿verdad? Bien, para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esta figurita, y ver cómo afecta. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, hay muchas cosas que ver, pero que no nos da el tiempo ya. Correcto. Entonces, creo que para el curso es suficiente lo que hemos dado de metamorfismo. Vamos a continuar. Algunas características texturales de la roca metamórfica. No vamos a ver textura de roca metamórfica. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos más bien de roca metamórfica, como por ejemplo las corneanas, y aquí dice sus características, dice que no son esquistosas, las pizarras, y también dice, por ejemplo, las corneanas que se producen en un metamorfismo de contacto, ¿verdad? Lo importante de cada uno de estos ejemplos es averiguar en qué metamorfismo se dan. Por ejemplo, aquí nos dice metamorfismo de contacto, y de qué grado metamórfico es, como estábamos viendo en la figura, ¿verdad? Las pizarras también. ¿En qué metamorfismo se da? Esto creo que se da metamorfismo regional, y que es la pizarra es de un bajo grado metamórfico. Esas cosas, léanlas y apréndanlas, porque eso es parte de los exámenes. Entonces, el grado metamórfico de esta roca y el tipo de metamorfismo. Después tenemos las filitas también, es un grado un poquito más elevado que las pizarras, y también se trata de un metamorfismo regional. Un poco más avanzado el metamorfismo respecto de las pizarras, que son de bajo grado metamórfico. Los esquistos son de mediano grado metamórfico, tienen algunas características como que presentan mucha esquistosidad, o sea, son muy hojosas porque tienen mucha mica que se desprenden fácilmente. Lo mismo las anfibolitas, parecían los esquistos, nada más que aquí estos anfibolitos tienen anfíboles, o sea, parte de los anfíboles. ¿Se acuerdan de los anfíboles y los piroxenos? Los anfíboles son de mediano grado metamórfico, las anfibolitas. Después, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Bien, después de las anfibolitas, tenemos que son de mediano grado metamórfico, tenemos los neis, o neis singular, neises plural, que son de alto grado de metamorfismo regional. Alto grado de metamorfismo regional.